Creo que es un deber no solo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, sino de toda la sociedad trabajar por la inclusión. Pero también pone de manifiesto que durante gran parte del año vivimos de espaldas a la discapacidad. No creo que la formación directa en discapacidad pueda afectar a la visibilidad que luego se le dé a la discapacidad en los medios de comunicación. Es una cuestión, es un deber de las instituciones públicas, de la universidad y en este caso sí de la inteligencia, apostar por la inclusión. Estás escuchando Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión, el podcast de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, COSENFE Sevilla. Qué alegría estar nuevamente contigo, como cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en nuestro canal oficial de YouTube, @COSENFE Sevilla. Te invitamos a suscribirte, @COSENFE Sevilla. Activa la campanita y estarás pendiente cada semana a las 11 de la mañana, hora peninsular en España, de un nuevo episodio de esto que se llama Las Voces de la Inclusión. Como siempre, traemos cada semana un invitado muy especial. El de hoy es un licenciado en Comunicación Audiovisual. Fue el mejor expediente académico de Andalucía mientras hizo su licenciatura. Además, fue sobresaliente cum laude doctoral mientras hizo su doctorado en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Sevilla, ambos títulos adquiridos en esta alma mater. Es profesor titular de la misma universidad, un hombre con más de 15 libros escritos, casi una veintena. Además, ocupa hoy el cargo de decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Hablamos de nadie más y nadie menos que de don José Luis Navarrete Cardero. Bienvenido, decano, a Las Voces de la Inclusión. Muchas gracias, Claudio. Un placer estar aquí con vosotros. Siempre es un privilegio compartir con COSENFE y contigo cualquier espacio. Así es, y para nosotros un gran placer, un gran gusto tenerlo como invitado, porque vamos a hablar de educación, discapacidad, universidad y muchísimas cosas más que nos atañen tanto a la Universidad de Sevilla, especialmente a la Facultad de Comunicación, y a nuestra Federación Provincial. Empezamos con la frase de la semana y dice así: la inclusión y la equidad no es simplemente lo correcto, es lo más inteligente que se puede hacer. Esto lo dijo Alexis Herman. Empezamos por preguntarle a nuestro decano, para usted, ¿cuál es su opinión sobre la frase de la semana? No creo que sea, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de justicia social el apostar por la equidad. Creo que es una cuestión ya de justicia, simplemente, que la inclusión y la equidad nos definan a todos. Vamos a entrar en materia de lo que nos compete tanto a la Facultad de Comunicación como a la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla. En el 2023, la Federación y la Facultad hicieron una apuesta por la Semana de la Discapacidad y la Comunicación, que se realizó precisamente en el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a finales de noviembre y principios del mes de diciembre del año 2023. Una apuesta que generó e incentivó a estudiantes de la Facultad de Comunicación, tanto en la licenciatura o en el grado de periodismo, como en el grado de Comunicación Audiovisual, también los de publicidad, a crear textos periodísticos y apuestas periodísticas y publicitarias para promover la inclusión de las personas con discapacidad en los medios de comunicación de Sevilla y provincia. ¿Qué reflexión de esa semana y qué balance hace usted de esa semana que se hizo en el año inmediatamente anterior? Bueno, el balance, como tú sabes, fue muy positivo para nosotros, muy enriquecedor para los profesores y para nuestros alumnos, que se vieron abocados realmente a reflexionar y a pensar directamente en la discapacidad. Eso lo convirtió en algo sumamente interesante, pero también nos pone en la tesitura de saber que si en esas semanas estuvimos reflexionando sobre la discapacidad es porque en las restantes 51 semanas del año no lo hacemos. Entonces, ese es el gran problema, que pensamos en una semana en la discapacidad y nos olvidamos luego de ellas. Como tú sabes, estamos trabajando en un nuevo plan de estudio donde pretendemos que todas las cuestiones relativas a la inclusividad, a la igualdad, a la equidad, a todas las cuestiones que tanto nos preocupan a todos, sean transversales y estén presentes en cada una de nuestras asignaturas. Aún así, creo que es un deber no solo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, sino
bueno, de toda la sociedad, trabajar por la inclusión de todas las personas. Y creo que si no lo hacemos todos juntos y solamente lo hiciéramos desde aquí, desde la Facultad de Comunicación, no tendríamos ningún éxito. Por lo tanto, yo creo que la semana que ella demostró que nuestros alumnos son receptivos realmente a escribir, a preocuparse por el otro, por las personas discapacitadas, pero también pone de manifiesto que durante gran parte del año vivimos de espaldas a la discapacidad. Y eso es, discúlpame, pero no sé si eso es inevitable, casi se puede decir, porque bueno, la gente está, tú sabes, enrocada en sus problemas, en su vida, y entonces tenemos que hacerle presentes durante todo el año estas cuestiones de alguna manera que nosotros podemos canalizar solo y exclusivamente a través del plan de estudios. Claro. De hecho, le traigo un dato que lo publica el Consejo Audiovisual de Andalucía en su balance o en su informe del 2023. Dice que el 0.73% de los medios de comunicación o de los informes y de las publicaciones que hacen los medios de comunicación, la publicidad, se referencia a algo sobre discapacidad. Es decir, menos del 1% se habla de discapacidad en los medios de comunicación y en la publicidad en Andalucía. Sí. ¿Cómo ve usted esas cifras, siendo usted un formador, un docente de los nuevos periodistas, los nuevos comunicadores en Sevilla y provincia? No creo que sea una cuestión que atañe directamente a la formación o a los comunicadores. Es más bien algo que tiene que ver con el tejido social y con la naturaleza empresarial de esos medios de comunicación. Con el mercado. Con el mercado y claro, yo creo que atañe más a eso que a la formación que nosotros demos a nuestros comunicadores. Es decir, que independientemente de por muy formados que estén, cuando lleguen a un medio de comunicación trabajarán en una línea que les marcará ese medio. Entonces, eso es muy complicado. Por ejemplo, tú sabes que nosotros siempre hemos sido una facultad que ha contado con alumnos discapacitados entre nuestro alumnado, ¿no? Entre nuestro estudiantado. Hay profesores que están muy concienciados en esa labor y, por ejemplo, uno de los vicedecanos de este decanato, el vicedecano de movilidad, que es realizador audiovisual, él tiene un proyecto con una productora, Sarao Films, perdón, y han hecho una serie de documentales sobre la discapacidad. Y recientemente, el viernes pasado, estuve en Burguillos recogiendo el premio que le dieron a uno de los documentales que hicieron sobre una de nuestras alumnas, Silvia, que es una alumna que lleva con nosotros mucho tiempo, discapacitada, y por lo tanto, volviendo a tu pregunta y encauzándola, no creo que la formación directa en discapacidad pueda afectar a la visibilidad que luego se le dé a la discapacidad en los medios de comunicación, puesto que, en mi opinión, el periodista ha sido desposeído de la palabra, no de la escritura, pero sí de la voz. Creo que la voz pertenece más bien a las empresas que están detrás y son ellas las que tienen que tomar esas decisiones. Pero pareciera entonces que las personas con discapacidad no consumimos, no compramos, no vemos telediarios, no vemos... No, sí, claro. Porque ese 0.7% es algo paupérrimo. No sé cuál es el porcentaje de personas con discapacidad. No, me refiero al informe que sí, pero no, que es paupérrimo, por supuesto. Las personas con discapacidad en Sevilla y provincia son cerca de 120.000 y de las cuales son cerca de 50.000 personas que habitan en la capital andalucía con más del 65% de discapacidad. O sea, son gravemente afectados. Sí, claro, me parece ridículo ese porcentaje del 0,70. La pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la Facultad de Comunicación para revertir esa situación? Y la respuesta es que la Facultad de Comunicación no puede hacerlo sola, sino que necesitamos del acuerdo de las instituciones, de las empresas, un tándem, en definitiva de la sociedad en general, para revertir esa situación. No creo que baste solo con la Facultad de Comunicación y con la formación de nuestros estudiantes. Y lo podríamos extrapolar a cualquier otra cuestión que no fuera la discapacidad. Creo que por mucho que tú formes a una persona en determinados contenidos, esos contenidos que son ajenos a él, porque van a ser ajenos a él, el vehículo o vehicularlos hasta el público va a ser ajeno a él en muchos de los casos. No creo que esa sea la solución. Bien, en este nuevo año va a haber una nueva versión, en este 2024, sí, una nueva versión de la Semana de la Discapacidad y la Comunicación. Sí. Como decano de la Facultad de Comunicación, ¿por qué seguirle apostando a este tándem entre comunicación y discapacidad? Porque es una cuestión de justicia social, como te decía en la respuesta de la primera pregunta de Alexis Herman. Es una cuestión, es un deber de las instituciones públicas, de la universidad, y en este caso sí de la inteligencia, apostar por la inclusión.
porque ser inteligente en este caso es ser justos. Y en esa cuestión siempre encontraréis a la Facultad de Comunicación, independientemente de que yo sea o no decano. Esta es una cuestión que está bien asimilada, entiendo, por cada uno de los profesores de la facultad, y se siente que se siente aquí, nosotros seguiremos colaborando con COCENFE o con muchas otras instituciones, tal y como hacemos ahora mismo, claro. Como entidad que agrupa asociaciones de las personas con discapacidad específicamente, que se hace desde la Federación para que las audiencias de los medios de comunicación, para que los directivos de los medios de comunicación, también que están haciendo parte de estas alianzas con COCENFE Sevilla, además de la Facultad de Comunicación, se visibilice a la discapacidad. Sí, verás, yo, como tú sabes, colaboro con COCENFE y lo hago gustosamente. No soy un experto en el ámbito de la discapacidad, pero si hay 120.000 personas en la provincia de Sevilla, la pregunta no es ¿seguiremos colaborando para visibilizar la discapacidad? La pregunta que yo me hago como ciudadano, no como decano, es si hay 120.000 personas, ¿por qué hay tan pocas personas con discapacidad estudiando en nuestras universidades? Que eso también se lo voy a preguntar. Eso es lo que yo me pregunto, es decir, ese dato es demoledor. Si hay 120.000 personas, ¿dónde están escondidas? Porque por aquí, por la universidad, no las vemos. Además, entonces, claro, habría que luchar no solo por visibilizar la discapacidad, sino por canalizar a todas esas personas hacia una formación más íntegra y universitaria. Es lo que yo me pregunto como ciudadano. ¿Dónde están los discapacitados que no están estudiando a mansalva, que no son ingenieros, que no son comunicadores, que no son profesores, que no son químicos? Esa es la cuestión principal de todo este problema. Precisamente en esa dirección me encamino para preguntarle porque en el 2022 sí, la Junta de Andalucía sacó un informe en donde establece que el 1.4% de las personas con discapacidad hacen presencia en las universidades, del total. El 1,4, bajísimo. Es muy bajo y además hay desconocimiento, hay desarticulación. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan baja esa cifra, decano? Eso no lo puedo saber, Claudio. Pero lo que sí me parece bien es que haya una bonificación, un cupo para personas con discapacidad. Aunque estoy seguro que en tu caso, no recuerdo, pero creo que tú hubieras optado al máster por cualquier otra vía. Solamente hay que escucharte, verte y conocerte para saber de tus actitudes y aptitudes. Por lo tanto, sí, pues no sé qué es lo que falla. No sé lo que falla, porque de 120.000 personas, el 1%, ¿cuántos son? ¿120 personas? Sí, más o menos, alrededor de 120 personas, porque la cifra es cerca de 120.000, viene siendo, sí, como 100. Eso me parece ridículo. Si ese dato es correcto, pues es ínfimo. Es ínfimo. Habría que preguntar a la Junta si no se equivocó. Y si no se equivocó, ¿qué está haciendo realmente para remediarlo? ¿Entendemos que esa discapacidad es física en todos los casos o cualquier discapacidad? No, cualquier discapacidad. Bueno, si entran las discapacidades cognitivas y otro tipo, es más explicable. Pero aún así me sigue pareciendo bajo. No sé qué hay que hacer, no tengo la solución. Si tuviera la solución, seguramente no estaría aquí, estaría de presidente del gobierno. Pero sí me parece ínfimo. Y creo que COCENFE hace una gran labor en ese sentido y los lazos que está generando con instituciones como la facultad y con otras tantas, como según me consta, pueden revertir esa situación. Pero desde luego un 1% me parece... Además, la Facultad de Comunicación, yo como testigo, he podido ver que hay personas con discapacidad estudiando grados de periodismo, de comunicación, de publicidad, transcurren por sus aulas durante el año académico. Déjame que te interrumpa y te pido disculpas, pero estamos notando en los últimos años una visibilización también de las discapacidades de esas personas que estudian con nosotros. Es decir, hace unos años una persona podía sufrir en silencio una discapacidad, podía ser cognitiva, podía ser orgánica, pero no contarlo ni evidenciarlo. Actualmente, a través del Vicerrectorado de Servicios Sociales y de su vicerrectora, que hace un gran trabajo, Ana López, se están canalizando y se está haciendo un trabajo muy duro para que todas las personas que entran en la universidad y que tienen discapacidad se filtren, se tamicen por el Vicerrectorado de Servicios Sociales y los profesores recibamos un informe con las
relatando las discapacidades de esas personas. Que en el ámbito de lo físico no son importantes, pero en el ámbito de lo cognitivo sí. Y nosotros podemos estar trabajando con personas con ciertas discapacidades que desconocemos, que nos pueden estar haciendo tomar pésimas decisiones educativas o pedagógicas. Entonces esto nos está ayudando un poco a mejorar como docentes y como profesores y como personas. Vamos a hablar ahora de esa puesta en marcha de toda una estrategia, por ejemplo, que tiene la Universidad de Sevilla y la Facultad de Comunicación, usted lo acaba de mencionar, el vicerrectorado, para que las personas con discapacidad tengan una importancia, una relevancia mientras cursan sus grados o sus másteres o sus doctorados, y que de alguna u otra manera no se conoce o no se ha masificado para que las personas con discapacidad se aprovechen estas circunstancias que, dicho sea de paso, presentando el certificado de discapacidad de la Junta de Andalucía, pues existen las bonificaciones económicas y que como vida académica les va a ayudar a mejorar sus perfiles, que la población con discapacidad con formaciones va a tener un desarrollo profesional mucho más amplio que si no lo tuviese, por ejemplo. Ya, pero entiendo que eso afecta también a otros niveles educativos, ¿no? Es decir, para llegar a la universidad no basta solo con ser discapacitado, tendrá que haber cursado previamente un bachillerato o una FP de grado superior. Entiendo que es así. Entonces, entiendo que el problema está en el principio de todo el sistema educativo. Es decir, hay personas que no pueden aprovechar realmente esa bonificación de la Junta de Andalucía para llegar a la universidad porque no han pasado por otros niveles educativos. Entonces, la importancia, tenemos que trabajar todos en hacer ver que las personas que tienen discapacidad son realmente personas, con todas las palabras, y que pueden optar. Hay mucha gente, te lo digo porque yo no conozco la discapacidad como la conoces tú, la conozco desde fuera. Y mucha gente con discapacidad, no el discapacitado alrededor, el contexto en general se rinde, ¿no? No, como está discapacitado, pues ya no estudia o ya no va a la escuela o ese tipo de cuestiones, ¿no? O no es importante, o no es tan importante ya la escuela entonces, bueno, yo creo que es un cambio de mentalidad lo que se exige, de que la formación íntegra como persona es importante, se sea o no discapacitado. Vamos ahora a hablar de la parte humana de José Luis Navarrete Cardero. Recordamos a nuestra audiencia en YouTube, @COSENFESevilla, para que nos siga en nuestro canal de YouTube, @COSENFESevilla, active la campanita y cada semana vas a estar informado de un nuevo episodio de Las Voces de la Inclusión. Recordamos, estamos dialogando con el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, el doctor José Luis Navarrete Cardero. Vamos a hablar del José Luis Navarrete más allá del profesor, más allá del decano, más allá del investigador y del escritor, que también es escritor. Más de una veintena de libros entre propios y participaciones, libros académicos, libros de consulta periodística. Sí. Él dice que no es, a nuestra audiencia, él dice que no es periodista, ¿no? No lo soy. Además pero tiene un espíritu de periodista. No lo soy, no. Yo soy muy crítico con la investigación, ¿eh? Es decir, yo he investigado muchas cosas, pero soy muy crítico no solo con la mía, sino con lo que se investiga en la universidad y la utilidad de lo que hacemos. Yo soy muy crítico con eso. Pero te decía que has olvidado que he diseñado 3 videojuegos que vendí a China. Correcto, sí. Y he diseñado otros tantos que no han ido a ningún sitio, que los he diseñado para mí. De hecho, estoy trabajando ahora en uno. Pero se me adelanta usted mucho también. Perdón. Porque es un hombre también apasionado por los videojuegos. Totalmente. Es el medio, para mí, el medio estrella ahora mismo. Incluso tiene un libro sobre ello. Sí, he escrito algún libro, algún artículo sobre la cuestión, porque fíjate, a mí lo que me interesa es cómo este medio introduce algo que ninguno de los anteriores tiene, que es la interacción, la interactividad. A mí me viene yo llego al videojuego no desde el videojuego, yo llego desde una disciplina que se llama Human Computer Interaction, que estudia la relación entre el humano... ¿En castellano? Y la relación humano-computadora, que estudia la relación entre el humano y la computadora. Y a partir de ahí, pues llego al videojuego. Pero mi llegada tiene que ver con eso, con la usabilidad de los sistemas basados en computación, de la experiencia del usuario. La experiencia de usuario, la capacidad de contar a través de una pantalla, de cómo significar a través de la misma, y a partir de ahí llego al videojuego, que hace un camino contrario al de muchas aplicaciones de software con las que trabajamos actualmente. Te pongo un ejemplo. Si tú utilizas Adobe está diseñado, tiene una interfaz
para que tú puedas trabajar eficazmente en la imagen de una fotografía y sacar los máximos resultados. Lo que apuesta el software es por la eficiencia. Sin embargo, en un videojuego, eso es Human Computer Interaction, ¿no? En un videojuego es al contrario. El videojuego es un sistema que pone trabas al jugador para que no consiga sus objetivos. De alguna manera trabaja en la órbita o en el camino contrario al que trabaja el software, siendo ambos softwares. Sí. Entonces, eso fue lo que llamó mi atención, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues eso y la capacidad de vehicular una narrativa a través de la interactividad fue lo que más me conmovió a trabajar en el videojuego. Hablando de conmover, ¿qué lo conmueve en la vida a José Luis Navarrete? A mí lo que me conmueve, no sé si eso le interesará a tu audiencia. Claro que sí. Pero a mí lo que me conmueve es, pues mira, gran parte de lo que me conmueve es mi trabajo. No es lo primero, pero me conmueve mi trabajo. ¿Qué lo motiva? Me motiva a hacer las cosas bien. Me motiva dejar una facultad mejor de la que tomé cuando fui decano. Me motiva trabajar para que las personas que trabajen conmigo estén y se sientan cada día mejor. Me motiva que la gente sienta confianza en mí porque saben que soy una persona de confianza. Eso me motiva. Doy fe. Bueno, me motiva mi familia, me motiva mi mujer, me motivan mis niños, me motiva todo eso que he construido, que la vida me ha regalado y que me siento satisfecho y feliz. No tengo una persona normal. Me iba a meter por ahí el motorcito del corazón. Sí. Esa esposa, esos hijos, esos gatos, amante de los gatos. 3 gatos, un perro. De los animales también, sí. ¿Cómo es esa faceta del José Luis apasionado por su familia? Pues bueno, imagino como la de cualquier padre. Una persona preocupada por el bienestar de su mujer, de su salud, no solo física, sino mental, porque mi mujer no trabaja. Ella es la que da estabilidad al hogar, digamos, porque es la que está en casa y la que es el pilar, el sostén de nuestra casa. Es una decisión que tomamos conjuntamente. Ella trabajaba en la educación infantil. Cuando se quedó embarazada dejó el trabajo y decidimos que mutuamente, pero sobre todo es una decisión que tomó ella de dejarlo. Yo no soy para nada machista ni me considero como tal. Muy buena claridad, sí. Y ella lo decidió por el bien de la familia, de la educación de los niños. Y entonces, bueno, ahí... Esto es una opción, es decir, no vas a ser mejor familia porque uno trabaje y otro no. Pero nosotros consideramos que sí. Nosotros consideramos que una familia tiene mayor sostenibilidad si uno de los dos, ella o yo, estaba en casa al frente del barco. No digo que sea lo mejor, digo que es una opción que nosotros escogimos. Y ella es el sostén y entonces, bueno, pues también me preocupo mucho por la educación de los niños, por su futuro, aunque también lo tengo que dejar en sus manos. Tienes que estar equilibrado entre tu injerencia en su vida y el suficiente desapego para que ellos tomen sus propias decisiones y se equivoquen como todos nos hemos equivocado. Entonces estoy ahí vigilante, pero sin intervenir mucho, ¿no? Como un gran hermano en positivo. En esta parte no lo voy a llamar decano ni doctor, sino Luis. Sí, claro. O José Luis. Luis. Porque es usted una persona, ya usted lo ha dicho, y doy fe de ello, cercano, amigable, genera confianza en las personas que le conocemos y sobre todo, modestia aparte de este servidor y amigo, me considero o me sé que tengo en José Luis un amigo. Siempre, totalmente. Porque ya me lo ha manifestado de manera verbal. Y amigo de la casa también, de COSENFE Sevilla, de nuestro presidente, de la Junta Directiva, y amigo de la discapacidad. En la parte humana, José Luis, la discapacidad, ¿qué significa para usted? En una palabra. En una palabra. Qué difícil lo pones, Claudio. Vamos a ver. O en una frase. Lo que me gustaría es que la discapacidad no significara nada para mí. Demostrando que somos capaces de ver al discapacitado igual que vemos a una persona que no es discapacitada. Eso es lo que me gustaría.
que no significara nada. Es decir, que llegáramos a tal conocimiento, a tal apreciación de la discapacidad que no significara nada. Que pudiéramos ver las personas. Hay un dicho yo soy un gran amante de la tecnología. Una tecnología es mejor cuanto más invisible es. Pues de alguna manera a mí me gustaría que la discapacidad fuera invisible para nuestros ojos. Aunque existiera, desgraciadamente existe, pero realmente que fuera invisible. Y no quiero que nadie se sienta molesto porque he dicho desgraciadamente existe. Pero existe y hay gente que se ve muy mermada por ello, otros no. Entonces quiero que me entendáis bien. Entonces a mí lo que me gustaría es que mis ojos no vieran la discapacidad. Eso es lo que me gustaría. Y para usted, ¿cómo define la inclusión? La inclusión. La inclusión, si hablamos de inclusión, es realmente porque vivimos en situación de exclusión. Está claro. Hay personas que están excluidas. Infortunadamente, aún hoy en el siglo XXI. Están excluidas. Y ¿saben lo peor? Que seguirán también en el siglo XXII y en el XXIII. Porque la exclusión forma parte de la naturaleza humana. Somos así de mezquinos y de crueles. No solo es una cuestión cultural que se pueda vehicular a través de la educación, también forma parte genética de nuestro ser. Estoy convencido. Estoy convencido que hay algo en nuestra parte que nos lleva a excluir a los demás. Somos terriblemente mezquinos. En esa conciencia de la inclusión, desde la educación, ¿cómo se puede aportar para que esa mezquindad sea cada vez menor? Bueno, estamos trabajando en ello. Toda la primera parte de tu entrevista ha versado sobre ello. Es decir, trabajamos en la facultad por incluir la discapacidad, por visibilizarla, por hacer que nuestros estudiantes estén más próximos, porque conozcan casos, porque escriban sobre ella, porque hagan documentales sobre ella, porque realmente el conocimiento los hará más libres y realmente los llevará a través de toda esa visibilización a invisibilizar metafóricamente la discapacidad, a ver que las personas con discapacidad tienen las mismas posibilidades que tenemos cada uno de nosotros. Porque a mí que no me diga nadie que don Claudio Vergara no es capaz de hacer lo mismo que hace cualquier otro, eso no me lo creo. Es capaz de hacerlo y superarlo. Entonces, esa es la cuestión. Gracias por el elogio. No, esa es la cuestión. La cuestión es que cuando conocemos al discapacitado, ya no lo vemos como discapacitado. Yo no te veo discapacitado, Claudio, en nada. No te veo en nada discapacitado. Esa es la cuestión. Tenemos que llegar a ese punto en el que la proximidad, el conocimiento, nos haga ver, nos haga no ver realmente. Es decir, nos haga no ver. El acercamiento, el conocer a la persona con discapacidad. Nos hará no verlo en el sentido. Exacto. En el sentido de que yo cuando hablo con Claudio o pienso en ti o te veo, pienso en lo que pienso. En una persona que hace muy bien su trabajo, en un tipo brillante, en un tipo que se expresa y se explica mejor que muchos de nosotros. Eso es lo que yo veo en Claudio, yo no veo otra cosa. Y eso es lo que tenemos que ver y por lo que tenemos que apostar. ¿Cuál es el sueño más grande en la vida de José Luis Navarrete Cardero? El sueño más grande, mis sueños son muy pequeños, porque yo me conformo con muy poco. No es el dinero, no es el éxito, no es tener la posibilidad de seguir haciendo lo que hago. Lo que hago son mis pequeñas investigaciones, mis juegos. Ahora me estoy entreteniendo, me estoy desafiando a mí mismo porque yo mis juegos los he desarrollado en una plataforma que se llama Unity, que es un motor de juego, y ahora me estoy desafiando a mí mismo y estoy haciendo un juego exclusivamente con el navegador para Internet. Esas pequeñas cosas son las que me llenan de felicidad. Claudio, no te creas que es otra cosa. Finalmente, preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Está preparado? Sí. Vamos a ver si son... Un valor para rescatar en el siglo XXI o en la sociedad de hoy. La generosidad. Una ciudad soñada. Una ciudad soñada. Dios. Almonaster La Real. Wow. En Huelva. Aquí en Andalucía, sí. ¿Por qué? Porque cada vez que puedo me he escapado con mi mujer a aquellos parajes de la sierra de Huelva y lo llevo en mi alma. Me gusta mucho.
Un libro para recomendar. Un libro para recomendar. ¿De ficción? ¿De cualquier cosa? De lo que usted prefiera. Un libro para recomendar. Pues mira, de un colega mío que lo presentó ayer, que me gusta mucho, la historia, la prensa europea durante la Segunda Guerra Mundial. Historia. Sí, me gusta porque no existe, y eso dice mucho de lo que es Europa, a la postre un constructo, no existe una historia global de la prensa europea en el periodo de guerra. Existe la historia de la prensa francesa, la española, la británica, pero no existe. Y este compañero y amigo ha hecho un volumen en el que trata de unificar, en pro de un espíritu europeísta, una historia de la prensa europea que nos hace más europeos a todos. Otra pregunta rápida para respuesta corta. ¿Qué le duele a José Luis en la vida? Me duele sobre todo la injusticia, me duele las desigualdades, me duelen los animales. Eso es lo que me duele, las desigualdades de las personas y de los animales. Yo ya no distingo entre animales y personas. Y no creo que esto sea un insulto para las personas, pero que ya no distingo. Eso es lo que me duele. Me duele la situación en la que algunos seres, incluyo personas y animales, se encuentran en el mundo, en el planeta. Por ejemplo, yo sufro mucho en el lugar, en el rol que le hemos dado a los animales en este planeta. Los hemos convertido en caricaturas de lo que deberían ser los animales. Y eso me duele mucho. Ahora soy muy animalista, pero porque también soy muy Humanista. Muy humanista. Es verdad. Finalmente, su reflexión para que las personas con y sin discapacidad, sobre todo este mundo que ha tenido tanta exclusión, tanta injusticia, más bien un mensaje a la sociedad en general para que tengamos una sociedad más humana, más inclusiva, más justa. Yo creo que, como te dije antes, desgraciadamente viviremos siempre la exclusión de parte de la humanidad por otra parte de la humanidad. Yo creo que lo que nos falta, y cada vez existe menos, es la capacidad empática del ser humano de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que con un simple ejercicio de empatía, en una sociedad donde cada vez se fomenta más el individualismo, el egoísmo, que está generado desde el sistema político y capitalista que nos gobierna a todos, yo creo que con un poco más de empatía la sociedad iría mejor. Creo que el problema es ese. El problema es que el ser humano, que es empático por naturaleza, está dejando de serlo. Y eso nos llevará a la exclusión en muchos casos. Por lo tanto, abogo por la empatía. Más empatía para un mejor mundo. Bien, a ti que nos escuchas, te agradecemos por la sintonía, por estar cada miércoles a partir de las 11 de la mañana, hora peninsular, en esto que se llama Las Voces de la Inclusión. También agradecemos a nuestro decano, al amigo, doctor, profesor José Luis Navarrete Cardero, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Un placer, Claudio, haber estado en tu programa, en tu podcast Voces de la Inclusión. Y ya sabes que me tienes aquí a tu disposición, tú y todos nuestros oyentes, para lo que necesitéis. Bien, muchísimas gracias, decano. Recuerden, Las Voces de la Inclusión, el podcast de COSENFE Sevilla, @COSENFE Sevilla, nuestra cuenta oficial en redes sociales y en el canal de YouTube. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Soy Claudio Vergara, periodista y comunicador al servicio de la discapacidad y la inclusión social de Sevilla y su provincia. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias por escuchar el episodio. Te esperamos en el próximo. Recuerda dejarnos tus comentarios y compartir nuestro podcast en tus redes sociales. Somos COSENFE Sevilla.